están? El día de hoy les traigo una enseñanza de cómo desarrollar potencias de binomio con cualquier exponente n. Hasta ahora hemos estudiado binomios elevados al cubo. Sin embargo, hay otra forma o técnica de resolverlos cuando el exponente es muy grande, y es aplicando el triángulo de Pascal o de Tarrant. En otro video haremos una explicación detallada y todas las curiosidades que tiene el triángulo de Pascal. Pon mucha atención, suscríbete al canal y manos a la obra. Antes de la construcción del triángulo de Pascal, es importante saber identificar los coeficientes de esta expresión algebraica, de este polinomio. Tenemos x al cubo más 2x cuadrado más 3x menos 10. Los coeficientes son aquellos números que están delante de la variable. En el caso, en el primer término, tiene como coeficiente el número 1. En el siguiente término, coeficiente 2, coeficiente 3, y en este caso el término independiente es 10. El triángulo de Pascal lo que nos va a permitir es calcular los coeficientes de un binomio elevado a un número entero positivo. Y vamos a ver cómo se construye dicho triángulo de la siguiente manera. Bien, para la construcción del triángulo de Pascal vamos a proceder de la siguiente manera. En la parte superior de lo que va a ser el triángulo vamos a colocar el número 1. Esto va a corresponder a lo que se denomina fila 0. La siguiente fila vamos a colocar 1 y 1, justamente en esta posición. La siguiente fila va a comenzar con 1 y el elemento de esa fila que debemos escribir aquí va a ser la sumatoria de estos dos numeritos que están acá. 1 más 1, 2. Y termina con 1. Comienza con 1, termina con 1. La siguiente fila comienza con 1. El siguiente elemento va a ser la sumatoria de 1 más 2, 3. El siguiente elemento, 2 más 1, 3. Y termina con el número 1. La siguiente fila comienza con 1. El siguiente elemento, 1 más 3, 4. El siguiente elemento, 3 más 3, 6. Siguiente elemento, 3 más 1, 4. Termina con 1. Si seguimos, la siguiente fila comienza con 1. El siguiente elemento, 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. Termina en 1. Si seguimos, sería, comienza con 1. 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6. Y termina en 1. Podemos seguir calculando cuantas filas nosotros queramos. Pero lo más importante, vamos a ver qué significan estos numeritos que están acá. Estos números que están acá son los coeficientes de un binomio elevado a un número entero positivo. Fíjate que aquí nos dan solamente el número 1. Eso significa que en esa fila, ese binomio a más b está elevado a la 0. Es decir, cualquier base, sea binomio o número, elevado a la 0, me da como resultado 1. La siguiente fila va a ser ese binomio elevado a la 1. Cualquier base elevado a la 1 da esa misma base. La tercera fila es algo que ya hemos estudiado anteriormente, que es ese binomio a más b elevado al cuadrado. En aquel entonces, cuando estudiamos ese producto notable al cuadrado de la suma
o la resta de dos términos, fíjense que nos primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La tercera fila corresponde a el binomio de a más b elevado a la 3. Primer término al cubo más 3 veces el primero al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente término es el binomio a más b elevado a la 4. Siguiente término sería a más b elevado a la 5. El siguiente término, a más b elevado a la 6. Es decir, si yo me mandan a calcular un binomio de 2 más x, por ejemplo, elevado a la 4, yo tendría que utilizar esta fila que está acá para mis coeficientes. Los exponentes, ya les voy a dar cuál es la técnica para ver cómo se van a escribir. Cuando unos aumentan, otros reducen. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el binomio a más b elevado a la 4. Ya sabemos que el exponente es mayor que 3, no es como los casos anteriores estudiados. Entonces vamos a utilizar la herramienta del triángulo de Pascal. Un dato muy curioso acá es que, para que no equivocarnos, si está elevado a la 4, nos debe dar, cuando lo desarrollemos, 5 términos. Siempre es un número sumado al exponente que está allí. Para llevar el control. A más b elevado a la 4, entonces nos ubicamos en el triángulo y nos ubicamos acá. Es decir, que los coeficientes que vamos a utilizar son 1, 4, 6, 4 y 1. Vamos a hacerlo de izquierda a derecha. Entonces esto va a ser igual. Escribimos el primer coeficiente, es el número 1. Vamos a escribir inmediatamente el primer término, que en este caso es a, y siempre va a estar elevado a la potencia de ese binomio, que en este caso es 4. Escribimos el más, porque todo es una suma. Escribimos inmediatamente el siguiente coeficiente, que en este caso es 4. ¿Qué va a ocurrir con el primer término y el segundo término? El primer término, los exponentes van a descender, a decrecer, van a disminuir, mientras que el segundo término se van a ir incrementando. Por lo tanto, aquí me quedaría 4a elevado a la 3 por b elevado a la 1. Aquí b era a la 0. Lo que pasa es que todo número elevado a 0 da como resultado 1. Y recuerden siempre, la sumatoria de los exponentes de esos dos términos debe ser siempre igual al exponente de ese binomio. 3 más 1, 4. Seguimos, más, escribimos el siguiente coeficiente, sería 6 por a elevado a la 2 por b elevado a la 2, es decir, 4, 3, 2 y b sería 0, 1, 2. 2 más 2, 4. Siguiente coeficiente, el número 4, entonces más 4 por a elevado a la 1 por b al cubo. 3, 1 más 3, 4. Más 1 por b elevado a la 4. Es decir, ya a sería a la 0. ¿Correcto? Ahora, como no hay más operaciones acá, vamos a depurar esta solución. Porque los números 1 se sobreentienden, no se escriben. Entonces aquí me quedaría a la 4 más 4a al cubo por b más 6 al cuadrado por b al cuadrado más 4a por b al cubo más b elevado a la 4. Vamos a calcular el binomio x menos 2
elevado a la 5 aplicando el triángulo de Pascal. Como ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, nos ubicamos donde aparezca exponente de 5. En este caso, le correspondería esta fila. Es decir, 1, 5, 10, 10, 5, 1 van a ser los coeficientes del desarrollo de este binomio elevado a la 5. Entonces tenemos igual, y recordemos que como se trata de una resta, los signos se van a ir alternando, más, menos, y así sucesivamente. Tomamos el primer coeficiente, que sería el número 1, el primer término, y lo elevamos a la 5. Siempre, recuerden, elevado al exponente de ese binomio. Menos 5x elevado a la 4 por 2 elevado a la 1. Recuerden que el exponente del primer término decrece y el del segundo va creciendo. Más 10x al cubo por 2 elevado al cuadrado. 3 más 2, 5. Menos 10x al cuadrado por 2 elevado a la 3, más 5x por 2 elevado a la 4, menos 1 por 2 elevado a la 5. Esto es igual, el primer término lo dejamos exactamente igual, x elevado a la 5 menos 5x a la 4, 2 a la 1 es 2, más 10x al cubo, 2 al cuadrado es 4, menos 10x cuadrado, 2 al cubo es 2 por 2, 4 por 2, 8, más 5x, 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, menos 2 a la 5, que es 32. Entonces, por acá, x a la 5, menos 5 por 2, 10, x a la 4, más 10 por 4, 40, x al cubo, menos 10 por 8, 80, x cuadrado, más 5 por 16, 80x, menos 32. En el ejercicio 3 tenemos el binomio m más 10 elevado a la 6. Si nos ubicamos en el triángulo de Pascal, observamos que la fila que le corresponde a la potencia 6 es esta. Es decir, con los coeficientes 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1 al momento de desarrollarse esa potencia. Por lo tanto, esto va a ser igual 1 m a la 6. Recuerden siempre que el primer término va a estar elevado al exponente de esa potencia, más 6 veces m a la 5 por 10 elevado a la 1, más 15 m a la 4 por 10 al cuadrado. Recuerden, la suma de los exponentes tiene que dar siempre 6, más 20 m al cubo por 10 al cubo, más 15 m al cuadrado por 10
elevado a la 4 más 6m por 10 elevado a la 5 más 1 por 10 elevado a la 6. Desarrollando los términos, las operaciones que hay en cada término, tenemos que en el primero obviamos el coeficiente 1, por lo tanto me quedaría m a la 6 más 10 a la 1 es 10 por 6 serían 60 m elevado a la 5 más 10 al cuadrado es 100 por 15, entonces colocaríamos 15 y agregamos dos ceritos, 1500 m a la 4 más 10 al cubo es 10 por 10, 100 por 10, 1000 por 20 serían 20.000 m al cubo más 10 a la 4 es 10.000 por 15 150.000 m al cuadrado más 10 a la 5 es 100.000 por 6 600.000 m más 10 a la 6 es 1.000.000. Vamos a desarrollar la potencia del binomio a menos 1/2 elevado a la 4. Entonces, si tomamos como referencia el triángulo de Pascal, nos ubicamos donde esté el exponente 4. Por lo tanto, le corresponde esta fila de términos. Si 1, 4, 6, 4, 1 van a ser los coeficientes de este binomio elevado a la 4. Por lo tanto, tomamos el primer coeficiente 1 y lo multiplicamos por el primer término elevado a la 4 menos 4 veces el primer término elevado a la 3 por 1/2 elevado a la 1. Recuerden siempre que la sumatoria de estos dos exponentes tiene que ser igual a este exponente, el exponente del binomio, más 6 veces a elevado al cuadrado por 1/2 elevado al cuadrado, menos 4 veces a elevado a la 1 por 1/2 elevado a la 3, más 1/2 elevado a la 4. Desarrollando las operaciones que hay en cada término, tenemos lo siguiente. Ya este coeficiente 1 no lo vamos a escribir porque se sobreentiende. Entonces tenemos que a la 4 menos 4a al cubo por 1/2 elevado a la 1 es 1/2 más 6 veces al cuadrado por 1/2 al cuadrado. Sería 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, menos 4 veces a 1/2 al cubo sería 1 al cubo, 1, 2 al cubo, 2 por 2, 4, por 2, 8, más 1/2 a la 4 sería 1 a la 4, eso es 1, por 2 a la 4 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Esto es igual a elevado a la 4 menos, y tenemos una multiplicación de fracciones, 4 por 1/2. Sabemos que las fracciones se multiplican numerador por numerador, denominador por denominador. Por lo tanto, sería 4 por 1, 4, 2 por 1,
2 al cubo. Más, lo mismo ocurre acá, sería 6 por 1, 6, 4 por 1, 4 al cuadrado. Menos 4 por 1, 4, 8 por 1, 8a, más 1 sobre 16. En el siguiente paso vamos a simplificar las fracciones y los demás términos los vamos a dejar exactamente iguales. Por lo tanto, esto va a ser igual a elevado a la 4 menos 4 entre 2 es 2, 2 al cubo. 6 cuartos se puede simplificar, tiene mitad de 6, 3, mitad de 4, 2, por lo tanto me queda 3 medios de a al cuadrado, menos 4 octavos, sacamos la cuarta parte de 4, me queda 1, la cuarta parte de 8, 2, 2a, más un 16avo. Vamos a desarrollar el binomio x más x cuadrado elevado a la 5 aplicando el triángulo de Pascal. A lo que nos quedaría que ubicamos la potencia 5 y ubicamos esta fila, que van a ser los coeficientes del desarrollo de ese binomio elevado a la 5. Por lo tanto, escribimos 1 por x elevado a la 5 más 5 veces x a la 4 por x al cuadrado elevado a la 1 más 10x al cubo por x cuadrado al cuadrado más 10x al cuadrado por x cuadrado elevado a la 3 más 5x por x cuadrado elevado a la 4 más 1x cuadrado elevado a la 5. Recuerden, 4 más 1, 5, 3 más 2, 5, 1 más 4, 5, 5. Vamos a desarrollar las operaciones que hay dentro de cada término. El primer término me queda x elevado a la 5 más 5x elevado a la 4, x al cuadrado a la 1, eso es x al cuadrado, más 10x al cubo, x al cuadrado, eso es potencia de una potencia, escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes, 2 por 2, 4, más 10x al cuadrado por x al cuadrado a su vez al cubo, eso es x elevado a la 6, más 5x, x al cuadrado a la 4, eso es x elevado a la 8, más x al cuadrado a su vez elevado a la 5, eso es x a la 10. A lo que es igual x a la 5 más 5x a la 4 por x al cuadrado, multiplicación de potencia igual base, escribo la misma base y sumo los exponentes, 4 más 2, 6, más 10x al cubo por x a la 4, x elevado a la 7, más 10x al cuadrado por x a la 6, sería 2 más 6, 8x a la 8, más 5x elevado a la 9, más x elevado a la 10. Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de la clase sobre la aplicación del triángulo de Pascal para la resolución de
potencias de binomio con exponente entero positivo. Si te ha sido de utilidad este contenido, pues te pido que te suscribas al canal y le des like. Sin más nada por el momento, nos vemos en el próximo video.